Primero le damos las gracias al señor director de la Escuela de Filosofía, mi estimado amigo y hermano Silverio. Aquí estamos con él, con unos grupos de profesores también que nos acompañan, estudiantes, que es la parte más importante en este momento. Habla con ustedes el profesor Neido Novas, de la Escuela de Historia y Antropología. Tenemos un tema importante porque sin historia no existen los pueblos. Decía uno de los grandes hombres de la historia, orador, historiador romano, Servio Tulio Cicerón, decía, cito: basado que la historia es la maestra de la vida, si no conozco el pasado, no puedo entender el presente. Y entendiendo el presente es que proyecto un mejor futuro. Lo dijo Cicerón en el siglo IV a.C. Observando esta realidad histórica, tenemos un tema muy interesante y que repercute a nosotros como pueblo: origen y evolución histórica de la sociedad dominicana. Hicimos una síntesis, un esbozo, para que nosotros de esa manera pudiéramos entender cómo es que se origina lo que se llama la nación dominicana. Hemos hablado bastante sobre esto, pero quise hacer un pequeño esbozo, manera que ustedes, que son en el caso de los estudiantes, en este proceso formativo, con una meta a corto plazo, comprender, promover una asignatura que están, pero también hacerse profesional y ejercer una carrera para una sociedad que lo espera. Pero primero deben ustedes conocerse o conocernos, cómo nosotros nos originamos como nación hasta llegar realmente a lo que es actual. Quisimos hacer una pequeña reseña basada en algunos contenidos que comprenden esta parte de la historia, que luego más adelante podemos responder cualquier inquietud al respecto. Basado en esto, debemos saber como parte teórica qué es una nación, pero también como contenido la identidad nacional. Origen de nuestra identidad nacional son puntos claves que debe todo estudiante comprender y saber. Aportes culturales de los grupos étnicos a nuestra identidad nacional, o sea, grupos étnicos que se han asentado en el devenir de nuestra historia hasta el presente. Aparte de también rasgos característicos de la nación dominicana y en la actualidad crisis de la identidad cultural y valores patrios. Debemos fundamentarnos allí para comprender realmente lo que queremos expresar y exponer en este momento. Quisimos hacer esta pequeña síntesis para de esa manera poder ir ganando las ideas que también ustedes pueden tener, haciendo algunas preguntas e inquietudes que al final podemos responder. Fundamentalmente, la presente ponencia se titula, dijimos, Origen y evolución histórica de la nación dominicana. Tiene como propósito principal actualmente analizar, valorando los componentes socioculturales en el tiempo y en el curso de la historia han venido a crear nuestra identidad como sociedad, pueblo o nación, con sentido de pertenencia y conciencia de patria o potestad. Básicamente estamos aquí en presencia que debemos dominar conceptualizaciones, sobre todo en este caso de nación. Pero a la vez, en las fuentes de información consultada, que le vamos a dar también referencia, donde ustedes pueden ir cada día más argumentando, conociendo estas realidades, las fuentes consultadas se definen los conceptos tanto de nación y de identidad nacional. Además, explicaremos el origen y la evolución de la nación dominicana. Se abordan los aportes socioculturales de grupos étnicos asentados en nuestro territorio, sus características, crisis actual de la sociedad nacional, que esperamos que los amables oyentes aquí presentes, sean maestros, maestras, estudiantes y público en general,
les sean de utilidad en pro de una conciencia histórica de las presentes y futuras generaciones. Basado a la base teórica que ustedes deben tomar como referente y también dominar a la vez, a través de un análisis reflexivo, la Real Academia Española define a esta, o sea, la nación, como el conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. También viene a ser el conjunto de personas que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, el territorio, la cultura y la etnia. De ahí que la concepción sociocultural de una nación implica que sus integrantes adquieren conciencias históricas, que forman parte de un grupo étnico-político que lo comparte, por tanto, somos distintos a otros. Basado entonces a una definición de la identidad nacional, tenemos que, definimos como identidad nacional aquella identidad de una persona que se relacionan con la nación a la cual pertenecen, sean estas por haber nacido en el territorio, por formar parte de una comunidad o sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de la nación. De tal manera que la identidad nacional se siente en el habitante de una nación por ser parte de ella o se aprecia, por ejemplo, en su identificación con sus símbolos y su historia. Sobre la base de todo esto, decimos entonces el origen de nuestra identidad nacional. Para nosotros hablar del origen de nuestra identidad nacional, debemos remontarnos a los tiempos de la llegada de los primeros colonizadores antecedentes. Sobre todo, cuando Colón llega aquí para el año de 1492 en esta isla, sobre todo la isla La Española, se inicia una conquista y colonización a partir del año 1493. Encuentra una población nativa que a lo largo del tiempo, a base del maltrato, pero también del maltrato, que fueron sometidos a enfermedades y a esclavitud, que a poco tiempo esta población se fue extinguiendo. Pero a la vez, la mayoría de estos españoles que llegaron durante la conquista y colonización carecían o venían sin mujeres. Por lo tanto, se dio un lazo interesante porque se unían se emancipaban con mujeres nativas. Y de ahí surgía lo que se llama una mezcla racial, étnico-racial, mejor dicho, lo que se llama un mestizo, que ya no es español, por lo tanto tampoco es nativo original, mejor dicho, autóctono como es el encontrado. Francamente, en esta parte, que estamos hablando para mediados del siglo XVI, a medida que esta población nativa se extinguía, los españoles continuaron trayéndose aquí ahora negros esclavos desde las costas occidentales de África para de esa manera traerlos a trabajar aquí en calidad de esclavos, ya sea en las minas, en las plantaciones, ingenios azucareros y todas las actividades agrícolas, así como actividades domésticas y ganaderas. Pero muchas de estos españoles, que también venían con escasas mujeres, se unían con estas mujeres, mayor parte negras, esclavas, y de ahí surge un nuevo grupo étnico-racial, que es el mulato. La unión del blanco con el negro, pues originaría lo que se llama así al mulato, que hoy día es la población predominante en la nación dominicana. Tomando en detalles todo este proceso, es bueno resaltar que desde ese punto de vista, que ya no es un africano, no es un español, adquiere sentido de pertenencia, de que es propio. Va a crear, vamos a decir aquí que basada a todas estas migraciones que van llegando en el devenir del tiempo, van adquiriendo una característica diferentes a la que ya teníamos como tal, o mejor dicho, del origen de este que ya encontró, un origen africano, no lo es, sino una mezcla, o sea que son productos de un sincretismo, o mejor dicho, o un hibridismo,
de parte de la que nosotros vamos a ir formando en el devenir del tiempo. Es interesante entender que siempre escuchamos decir dominicano, ¿verdad? Pero nunca sabemos realmente cuándo se origina la palabra o es el dominicano. Hay parte interesante que debemos entenderla y que en el devenir del tiempo hemos ido, valga la redundancia, adquiriendo elementos característicos comunes. Y francamente, ya a partir del siglo XVII comienza a aparecer la palabra dominicana, para el siglo XVII. Esta trae como resultado que en el devenir del tiempo se van adquiriendo características comunes, aunque realmente a toda América, en toda la colonia de Latinoamérica, todo el nacido de aquí, se le llamaba criollo, pero lógicamente que en el tiempo se van dando estas características ya identificadas. Para el caso nuestro específico, la palabra dominicano se origina en el siglo XVII, guardamos y redundamos, tomado del término del primer derecho de gente que se da en América en el 1511, basada la orden de los dominicos, y se toma cuando ésta proclama el primer derecho de gente que se da aquí en el continente, y sobre todo cuando se da el llamado Sermón de Montesinos, que fue a través de la orden religiosa de los dominicos, que quiere decir seguidor del Señor. Se toma el patronímico de lo que se llama dominico, de ahí viene el patronímico posterior, llamársele dominicano, que quiere decir seguidor del Señor. En esta particularidad, ya nosotros somos dominicanos, no así somos república, porque para ser república ya se la debemos a Duarte, es cuando este grupo, conglomerado humano que vive en territorio, que tiene una misma o una lengua común, tiene una historia común, tiene costumbres comunes, por lo tanto no es república, si no somos república, por lo tanto no somos soberanos, sino es a partir de 1844 que sí ya somos llamados República Dominicana, que es un término, ya un concepto propiamente de Duarte, ¿no? El padre de la nacionalidad dominicana. Hay elementos esenciales que nosotros debemos retomar, basado en cómo se fue construyendo el dominicano, o mejor dicho, el origen de esta nación dominicana. Varios grupos y oleadas migratorias se han asentado en nuestro territorio que vienen a conformar, como le dije ahorita, ahora, hace un momento, ese híbrido, ese sincretismo cultural, y quisimos extraerlo de una fuente interesante, varias fuentes, que luego ya se la podríamos facilitar para que de esa manera ustedes puedan tener uso de ellas. Vamos a tomar en cuenta algunas de estas migraciones que en el devenir del tiempo han adquirido y han conformado lo que realmente es la nación dominicana por sus aportes socioculturales que han tenido cada uno de ellos. El profesor Bolívar Morales Troncoso, en un libro llamado así, Manual de Geografía Turística, hace un breve esbozo sobre los principales grupos étnicos asentados en la isla y que han hecho los mayores aportes a nuestra identidad nacional. Primero tenemos aquí a los españoles peninsulares. Estos llegaron aquí a partir de la conquista y colonización, que en realidad comienza en el año de 1493, porque el 1492 es un viaje de exploración. La conquista y colonización se inicia a partir del año de 1493. Estos impusieron su cultura, en sentido general, su lengua y religión. Ahí comienza ya una identidad nuestra como tal, como nación. Un segundo grupo fueron negros esclavos, traídos directamente de África, dieron el mayor aporte étnico a nuestra población y contribuyeron al desarrollo de la economía colonial y aportaron importantes manifestaciones a nuestra cultura. Se destacan las folclóricas afroantillanas, las mágico-religiosas, hábitos alimenticios, entre otros, que podríamos estar más adelante de citarlo. Otro grupo, un tercer pues se fundó a lo que es hoy Vallaguana. Esa zona quedó devastada y por lo tanto había que repoblarla, y vinieron y trajeron esta familia canarios para el siglo XVIII en la zona. Este grupo aportó
la parte blancoide, o sea, el color de piel blancoide, y desarrollaron cultivos como el café, además del cacao y el tabaco. Así es que se van dando en el desarrollo de la historia esta particularidad y estos cultivos que hoy aún conservamos. En un grupo 4 fueron negros esclavos de la parte francesa. Estos llegaron a final del siglo XVIII, con los cuales se fundó el poblado de San Lorenzo de los Minas, ubicado actual en el municipio de Santo Domingo Este. Posteriormente fundaron comunidades como Mandinga, Mendoza, Sabana Perdida, Sabana del Espíritu Santo, hoy Villamella, El Guaricano, Isabela, entre otros. Estamos hablando dentro de los cuales se van creando una serie de manifestaciones socioculturales que nos van identificando en el desarrollo del devenir histórico nuestra nación. Otro grupo también, que así es que se va conformando, fueron los negros esclavos traídos de la parte francesa por el gobernador francés Ferrand. Estamos hablando durante la era de Francia, Santo Domingo, pues este gobernador francés, esto se da a inicios del siglo XIX, con el fin de utilizarla con la fundación del puerto San Napoleón, hoy Samaná, enclave colonial francés, que no se llegó a ejecutar por la derrota de la fuerza francesa en la batalla de Palo Hincado en 1808. Sobre todo que con este acontecimiento histórico termina la era de Francia en Santo Domingo, porque la intención de Ferrand era convertir la parte oriental de la isla similar a lo que fue la colonia francesa en materia de plantaciones. No fue posible, producto de la derrota de los franceses. Allí muere el gobernador francés Louis Ferrand. Un grupo también fueron negros libertos esclavos, que también grandes aportes realizan, que llegan aquí, fueron traídos por los Estados Unidos de América durante el gobierno de Boyer entre 1822 a 1825 y establecidos hoy en Samaná, Puerto Plata, Santo Domingo, Vallaguana, Monte Plata y otros. Dieron importantes aportes culturales a nuestra identidad como nación. Nuevos hábitos alimenticios como el consumo de arroz y pescado con coco, introdujeron el idioma inglés, la educación primaria, religiosas, protestantes, manifestaciones mágico-religiosas, así de brujería y santería, y baile como el bambuloa, etc. Se mezclaron con inmigrantes negros de la parte francesa y originando el primer idioma criollo, o mejor dicho, lengua criolla que tenemos, que se bautiza con el nombre samaní, mezcla de elementos lingüísticos francés, español, inglés y africano. Se habla en comunidad en la zona rural de esta ciudad de hoy, Samaná. Otro grupo también que van a ir a conformar nuestra identidad y que nos dejan el devenir del tiempo, el grande legado de nuestra identidad cultural, son los cubanos puertorriqueños. Llegaron aquí durante la Guerra Chiquita cubana, que fue en el año de 1878, 68-78, la llamada Guerra de los 10 años, que al final de cuentas no pueden lograr su independencia, y muchos de estos nativos de allí cubanos pues se vienen y se radican aquí, en ciudades como en Puerto Plata y luego Santo Domingo. En su mayoría fueron comerciantes, comenzaron aquí comerciantes y colonos. Los aportes más importantes fueron a desarrollar la industria azucarera y la industria del ron. Apellidos de ellos son el Maceo, Brugal, Mendoza, Mir, Michelena, entre otros. Estamos hablando que la familia Brugal es procedente de una fábrica de ron llamada Brugal, pero vinieron de Cuba y se establecieron en Puerto Plata, y luego ya a nivel tenemos esto como parte de nuestros aportes a nuestra identidad como pueblo y como nación. Vinieron otros grupos también que nos van haciendo hacia esa creación. Son negros antillanos sucugolos, fueron traídos como braceros azucareros a finales del año de 1880, cuando se da el reinicio de la industria azucarera, sobre todo en la región este, en San Pedro de Macorís. Vinieron de las Antillas Menores, como fueron inglesas, francesas y holandesas. El primer grupo fue traído de la isla Tórtola, dio origen al término cocolo, para incorrectamente, se pronuncia incorrectamente porque vienen de las islas Tórtolas, que debía ser tórtolo, ¿no? Pero es cocolo, se le dijo así, y se la mantuvo así en confusión por el nombre.
pensando que la isla no es Tórtola. Sí, la isla es Tórtola de donde vinieron. Entonces este grupo básicamente se instaló en San Pedro de Macorís y contribuyeron, uno de los grandes inmigrantes, grupos más valiosos de los inmigrantes que han hecho grandes aportes a nuestra cultura. Es importante destacar que esto da crecimiento a la sociedad dominicana, contribuyeron al crecimiento de la población, dijimos, dominicana, y jugaron un importante papel en la industria azucarera como braceros, maquinistas, torneros, albañiles, carpinteros, contables, peritos y azucareros. O sea que entre los cuales parte de estos inicios de tener carpinteros, braceros, en esta parte de renglón económica en la región pues allí también se habla que comienza el capitalismo ya parte moderno de nuestro país. También contribuyeron a la religión protestante con sus iglesias y sus misas en inglés, sus coros y cánticos. Sus hábitos alimenticios como consumir yaniqueque, introducido por John Kane, Toplin, que también vienen de acá, y conocen componentes que tanto comemos, ¿verdad? Pues parte de nuestra cultura y nuestra identidad. También introdujeron el idioma inglés, el desarrollo de la educación a través de obras religiosas, especialmente la primaria, la introducción de sociedades benéficas como el socorro mutuo, la introducción de la arquitectura victoriana, la introducción del baile del culoya, la popularización de la bebida llamada guavabere, que es una fermentación de una frutilla de la rayán, una planta llamada así como la introducción de nuevos estilos de organización de masonería. Sus descendientes han sido y son los más destacados beisbolistas que tenemos en el país, ¿verdad? Que son marca país, ¿verdad? La mayoría que vienen de estos beisbolistas de grandes ligas son de descendencia cocola en su generalidad y son dominicanos, ¿verdad? Otro grupo también son braceros haitianos, traídos para el corte de la caña a inicios de los años de 1880, y aún continúa. Una gran cantidad de estos se han quedado en el país, aportando aquí al desarrollo de la industria azucarera, al crecimiento de la población con el dominico haitiano, el baile del gagá, la religión vudú, al desarrollo de manifestaciones mágico-religiosas tales como brujería, santería, hechicería y maniqueísmo, entre otros. O sea que todo esto es producto de estos orígenes de estos pueblos, a la cual nos integra luego como parte de nuestra cultura. Otro grupo también que han hecho grandes aportes y que nos identifican en nuestra identidad como nación son los árabes turcos. La mayoría vinieron desde el Líbano, huyendo de la invasión turca contra los católicos. El primer grupo llegó en la década de 1880 por la frontera haitiana y se establecieron en provincias como El Espiña, también en la mata de Farfán y San Juan de la Maguana. Sus más importantes aportes han sido que contribuyeron al crecimiento también de la población, introdujeron el comercio de fantasía, introducción también de la modalidad comercial, esto llamado así, ventas a largo plazo, y el regateo, que siempre lo conocemos, regatear, todo esto. Nuevos hábitos alimenticios como el consumo del quipe, berenjena rellena, repollo relleno, yogur. En el país hay más de 100 apellidos de origen árabe. Como ejemplo de ellos podemos citar al propio Abinader, Wessing, Isa, Conde, Magluta, entre otros más, son apellidos y que realmente su aporte están por acá. Otro grupo que llegó y que viene a reforzar también nuestra identidad como tal son los judíos sefardíes. Fueron traídos por Ulises Cero Lilis a finales también de 1880 desde Curazao y se establecieron en Santo Domingo, donde se desarrollaron el comercio importador y exportador e hicieron importantes aportes al desarrollo cultural y científico del país, estos judíos sefardíes. Otro grupo que también ha hecho grandes aportes a nuestra identidad como nación son los chinos. Llegaron aquí, han llegado en 3 etapas. El primer grupo llegó por San Pedro de Macorís a principios del siglo pasado, donde desarrollaron el comercio de repostería, lavandería mecanizada y el cultivo de jengibres. El segundo grupo llegó a Santo Domingo para el año de 1949, cuando Mao Zedong en China tomó el poder. Introdujeron esto de relojerías, los autoservicios, supermercados y moteles.
En el tercer grupo entonces llegó a partir de 1974, desde China nacionalista, cuando los Estados Unidos rompieron relaciones comerciales con China. La mayoría se nacionalizaron dominicanos para poder continuar la comercialización, se nacionalizaron dominicanos. Parte de que fueron los que por vez primera fundan el Hotel Embajador y Punta de Garza de Juan Dolio, a los condominios, zonas francas y zonas industriales. Estas partes son parte de la cual también nos identifica este grupo como tal. Vinieron también grupos de japoneses traídos por Trujillo en 1931. La razón de este convenio con el gobierno japonés fue utilizarlo en el desarrollo agrícola como arroz y legumbres y aumentar la población. Se establecieron en zonas como en Constanza, Jarabacoa, Bonao y a todo lo largo de la línea fronteriza. Ya había un gran punto ubicado en emblanquecer la población. También grupos fueron los italianos. Llegaron a formar de forma espontánea a finales del siglo XIX y principios del XX, dedicándose la mayoría a la industria azucarera. Tenemos la familia Vicini Giraldi, a la agroindustria, a la familia Bonetti y Bartolo Noto, a la que esto de escuchar relojería como Ricardo Caprile, a los restaurantes Bonarelli, Angustino. En el país existen más de 100 apellidos de origen italiano. Otro grupo importante que debemos nosotros saberlo son los españoles republicanos. Fueron traídos por Trujillo para el año de 1939, después de terminar la Guerra Civil Española, franquista, cuando fracasa la Guerra Civil, reitero, española. Fueron establecidos en la capital y muchos se trasladaron a ciudades del interior en busca de subsistencia. Entre sus valiosos aportes al desarrollo estuvieron la educación, creando colegios y sirviendo como catedrático en la Universidad esta misma Autónoma de Santo Domingo. De hecho, desarrollaron las bellas artes como la pintura, escultura y la música y la literatura. Gracias a ellos se creó la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, en ese momento hoy Minera. Aparte también los pintores como Gauchat, Vela Zanetti, autor de murales del Palacio Presidencial de aquí, de la Feria, la Iglesia de San Cristóbal, del Palacio de Justicia, aquí propiamente de la UAS. Contribuyeron al desarrollo del socialismo y el marxismo, este grupo de españoles republicanos. También tenemos los judíos alemanes, traídos por Trujillo también, para el año 1941, desde Alemania y otros países de Europa, para evitar que Hitler pudiera terminar con su vida. Llegaron aquí, fueron establecidos en zonas como Sosúa, aportaron al desarrollo de la ganadería lechera, al desarrollo de la agroindustria de Sosúa, el producto Sosúa, la introducción de estilo arquitectónico moderno copiados por Trujillo en la construcción de residencias hoy, como es el caso de la Cancillería y otras viviendas que están en toda aproximadamente acá en la Máximo Gómez. También tenemos españoles agricultores traídos por Trujillo entre los años de 1945 y 57 para aumentar también la población, desarrollar la economía agrícola, dominicanizar la frontera, blanquear la raza. Palabras textuales, cito: los estableció en Balboa de Nagua, Constanza, Jarabacoa, San Juan, Sabana Alta, ya también Vallejuelo, que son municipios de San Juan, Aspe y todo a lo largo de la zona fronteriza. También trajeron familias húngaras, traídos por Trujillo en 1957 desde Hungría, al fracaso de la guerra civil de ese país. Este grupo fueron establecidos también en Constanza, la zona mixta de Duvergé, y San Cristóbal, Duvergé, la provincia de Independencia. Estos últimos se utilizaron en la fundación de la armería aquí en San Cristóbal. La mayoría de estos fueron deportados por su mal comportamiento. Quiero decir, sí. En Constanza ellos son famosos por robarse la gran droga. Así se trata. Era en realidad y fueron ese comportamiento que lo hicieron mucho deportar. Pero hay algo interesante. ¿Cuáles son las características reales y fundamentales? Y vamos a ser breves para que no se me canse, ¿no? Porque en verdad, pero es interesante saber estas cosas. Entre los cuales se destaca el lenguaje, los rasgos característicos de la nación dominicana.
la creencia, la música y la gastronomía. En el lenguaje, obviamente, la República Dominicana se habla como idioma oficial el español, con sus variantes según regiones. Sobre la base de cómo se habla en el Cibao, que es una identidad regional, un regionalismo, se pronuncia mucho la vocal I, sabemos, ¿verdad? En el sur arrastra mucho la R, y en el este, entonces la L. Verbo y gracia, ejemplo, de la frase mar, el mar. Por ejemplo, un cibaeño diría, yo me baño en el mar. Por ejemplo, un sureño, yo me baño en el mar. Pero un del este diría, yo me baño en el mar. ¿Me entiendo? Cuando realmente yo puedo identificarlo por su propio ¿qué? Por su propio pronunciamiento de acá, ¿verdad? Por el regionalismo sabemos, sin decirnos de dónde es, sabemos identificarlo. Eso es una identidad regional. Pero también en la creencia tenemos algo importante. La religión católica históricamente ha sido y tiene gran incidencia en la población, desde los tiempos de la colonia al presente. Tradicionalmente la sociedad dominicana se identifica también por creencias que tenemos producto de ese sincretismo de diferentes grupos escénicos que se han establecido aquí. Por ejemplo, tenemos que se han ido perdiendo, pero que realmente son parte de nuestra identidad, lo que es hablar de un galipote. De acuerdo con la creencia del galipote, creencias populares, los brujos curanderos tienen la capacidad de convertir a personas en animales para su protección o para ellos mismos realizar mejor su trabajo. En tal manera son los galipotes. Estos por la magia pueden escapar cuando lo están buscando gracias a capacidad del mimetismo de asumir diferentes formas de animal y ser inmunes a filo de puñales, cuchillos, machetes y balas, así como las acciones, oraciones y resguardos, que ciertamente nosotros no veíamos, ¿verdad? Cuando el niño aquel con un resguardo para que un galipote así no lo pueda, ¿verdad? Es decir, acabar con ello. También del zángano tenemos también de Bacá, el agua de mayo, como esta favorece, diríamos, se considera una magia de primera agua de mayo. Cuando está cayendo la gente la recoge en las manos y se la pasa por la cara como despojo para purificarse, con la esperanza de en alguno de estos les eliminará las arrugas y los rejuvenecerá. ¿Qué le parece? Aparte de la ciguapa que siempre escuchamos, ¿verdad? Como nuestra tradición, que no, las brujas son parte de nuestra tradición que la tenemos, que hemos estado perdiendo. No les voy a dar lectura directamente por un material que ustedes luego pueden tener. También en cuanto a la literatura, la poesía, la novela y los cuentos han expresado el discurrir político, social y económico del país, que desde las hazañas del denominado descubrimiento han impregnado corrientes de pensamiento, sobre todo europeo, sobre todo y también asiático. Lo hemos tenido aquí. La música es nuestra carta de presentación basada en el merengue, que es un ritmo cadencioso y alegre que ha logrado extender su brazo fuera de las fronteras nacionales y aposentarse en salones de baile de todo el mundo. Sobre esto son nuestra parte de nuestra identidad, que la vamos yendo, y cuando estamos en un país del mundo y escuchamos algo nuestro, esa manera de nosotros sentirse que somos parte de ella, eso es algo de alegría, es expresarlo. Tenemos otros ritmos populares, que también es la mangulina y el carabiné, bachata, canta y llora, la segunda más que lo primero, ciertamente porque en los llantos está su mejor arma de penetración. En efecto, una expresión de tipo cultural que antes de ser desdeñada o sin razón por los académicos puristas de la música, debe ser bien ponderada por todo, aunque mucho más por aquellos que se ocupan de estudiar los movimientos y respuestas sociales de los pueblos. Se hacen las expresiones y nos podemos identificar como pueblo a través de ellas, nuestra identidad cultural. Hay una parte interesante también, la gastronomía. Es básicamente una fusión entre gastronomía africana, española, y muy poco de taína, por lo menos lo que es el casabe, ¿verdad? Parte de ella, no tenemos mucha, pero por lo menos sí tenemos parte aún todavía, algunos consumos de esta primera población autóctona. También tiene influencia árabe, italiana, a pesar de que los dominicanos contamos con una rica y multifacética cultura culinaria derivada de un pasado de fusión e influencia de diferentes grupos étnicos que en el devenir del tiempo han ido asentando en nuestro pueblo.
Pero actualmente carecemos de una crisis, estamos sometidos a una crisis de identidad cultural y valores patrios. Hay aquí algunos indicadores muy concretos que debemos mencionar ustedes jóvenes, sobre todo estudiantes que están en un proceso de formación con una meta muy concreta, ¿verdad? Comprender para entender los procesos de nuestra historia y hacerse propiamente de conciencia histórica, que es la que puede enseñar nuestra cultura a nivel general. Y no apartarse nunca de la filosofía, porque es la madre, ¿verdad?, del saber. Aquí tenemos con algunas concreciones la indiferencia ante lo que perjudica al patrimonio nacional. Lamentablemente es una debilidad que estamos viviendo actual, al igual que la construcción de las propiedades públicas, la destrucción de las propiedades públicas y el descuido con que se administran los bienes públicos. El poco amor o menoscabo por nuestros héroes y nuestros próceres, por nuestras reliquias históricas, por nuestras estatuas, bustos y monumentos, por nuestra historia y por nuestras leyendas y tradiciones. Todo lo hemos ido dejando atrás. Hay un proceso de transculturación que dejamos atrás los valores, estos grandes valores. La indiferencia que se ve de la destrucción de la naturaleza y la extinción de nuestras especies, el menosprecio por la crisis de la identidad cultural y el patriotismo, la creencia de que los de origen extranjeros es mejor por los nuestros, el desamor que muchos sienten por nuestras artes, por nuestra música, pintura, escultura, literatura, teatro y danza. Mejor valoramos un reggaetón con palabras soeces y de mal gusto, por antes tener la visión de rescatar esta cultura o estas manifestaciones que nos identifican como pueblo. La creencia afición a las creaciones culturales extranjeras en detrimento del postergamiento de las nuestras por moda o por capricho lo hacemos. Igualmente el poco reconocimiento que muchos otorgan a nuestros artistas y hombres de ciencia por el solo y simple hecho de ser dominicanos. Y por último, en esta parte, el irrespeto a las instituciones que conforman el Estado dominicano, y sus poderes, donde se aprecia la carencia de valores patrios. Otro aspecto como el enriquecimiento ilícito, que si llego a un puesto público y no salgo rico, soy un tonto, por no decir otra palabra. Eso es parte de lo que se aprecia por los pocos valores que tenemos de preservar nuestro patrimonio en nuestro país como pueblo. En conclusiones, voy a recomendar también algunas cosas que creemos que son necesarias para ustedes continuar en el día que ya el profesor Martín, como el colega y acá, pudiéramos ya no estar, que dejemos esta universidad en buenas manos y que nosotros nos sintiéramos orgullosos ya dejar a alguien que sí puede, va a rescatar todos estos valores culturales y de nuestra identidad nacional. Primero, luego de un minucioso estudio, he llegado a las siguientes aseveraciones. Primero, desde el momento mismo en que el almirante Cristóbal Colón y sus acompañantes pisan tierra a nuestra isla en 1492 y entran en contacto con los aborígenes, con su sentido de pertenencia, o sea, se van apropiando de su pertenencia, de sus bienes y sus riquezas. Segundo, que los españoles, por medio de la conquista y colonización, imponen su idioma, su religión y sus costumbres, también sus instituciones político, jurídico y económico. O sea, tomaron 4 instituciones para imponernos esta particularidad. Claro, es parte de nuestra identidad, porque fueron los países, fue el país dominante, fue el país colonizador, y pusieron la institución, estamos hablando educativa, religiosa, militar y económica en todos los sentidos. O sea, fueron el país que transculturizó, no más que aculturizó a lo que es realmente la nación dominicana. Tercero, con la identidad cultural dominicana es producto de un sincretismo, que nuestra cultura es producto de un sincretismo de varios aportes de grupos étnicos, es decir, de una diversidad sociocultural o cultural, con aporte de múltiples grupos étnicos, como ya les cité, que emigraron aquí, que fueron los primeros aborígenes. Los segundos, españoles, negros esclavos, franceses, italianos, árabes, chinos, haitianos, entre otros, que ya citamos con los aportes que han hecho.
Cuarto, la crisis de nuestra identidad cultural actual se debe al proceso de transculturación. Y no solamente transculturación, no va un poquito más allá, culturación. Transculturación es cuando la manifestación es parcial, pero cuando es transculturación es cuando es general, que se asume, se sustituye una cultura encontrada por una exportada, foránea, en el caso de España. Y que fuimos, a medida que el pueblo asume otros grupos migrantes, así mismo lo vas asimilando. Por lo tanto, es parte de ese sincretismo nuestro. Además, algo acá, la crisis de nuestra identidad cultural actual se debe al proceso de transculturación, dijimos, además de la globalización o mundialización que vive la humanidad actual. Además, nosotros recomendamos que desde el Estado y con apoyo de todos los sectores sociales de la comunidad nacional, llámese partido político, intelectuales, empresarios, sindicatos, estudiantes, todo, ONG, en sentido general, dispongan de sus diferencias e intereses individuales y procedan a elaborar un proyecto de nación con la finalidad de rescatar nuestra identidad y valores patrios, que es un compromiso de todos y todas. Muchas gracias.